Parce, es increíble. Uno entra a las redes sociales en épocas de elecciones y parece que estuviéramos en los años 90. Todo es miedo, polarización y el mismo cuento de los buenos contra los malos. No quiero vender la idea de que la guerra en Colombia fue un accidente o solo culpa de un grupo. Total. Y lo peor es que la gente vota con ese mito en la cabeza. Si uno lee el informe Basta ya, se da cuenta de que nuestra violencia no es una simple suma de hechos aislados. Es una violencia producida por acciones intencionales, asentadas sobre complejas alianzas políticas y sociales. Y los números son aterradores, hermano. Estamos hablando de que entre 1958 y 2012 hubo aproximadamente 220.000 muertos. Y pongan atención a esto, el 81,5% eran civiles. Es decir, 8 de cada 10 muertos eran personas que no tenían nada que ver con los fusibles. Esta guerra no fue entre combatientes, fue una guerra contra la sociedad. Exacto, y todo tiene una raíz que los políticos tradicionales siempre quieren ocultar. El conflicto armado se originó y se ha mantenido por la apropiación y la concentración de la tierra y por la precariedad de nuestra democracia, donde siempre se excluyó a la oposición y a sectores empobrecidos más vulnerables. Esa exclusión histórica que viene desde la violencia bipartidista y el Frente Nacional fue el caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos guerrilleros entre 1960 y 1980, entre ellos las FARC, el ELN y el M-19, pero la cosa se degradó a un nivel absurdo. Pasamos de las guerrillas campesinas a una maquinaria de terror. En la década de 1995 y 2005 se produjo el 70% de las víctimas de nuestro conflicto. Fue la época de la expansión paramilitar. Y ahí es donde entra la hipocresía del Estado. La parapolítica no fue que unos bandidos engañaron a los políticos, fue un fenómeno de alianzas sistemáticas entre políticos, grupos armados ilegales y narcotraficantes para cooptar el Estado. Llegaron a tener una tercera parte del Congreso, alteraron el mapa político, cerraron los presupuestos y legalizaron el despojo de tierras. Y luego nos vendieron el cuento de la desmovilización exitosa de las Autodefensas Unidas de Colombia en el gobierno de Uribe. Pura ilusión estratégica. Ariel Ávila lo documenta clarísimo en Detrás de la Guerra. Este proceso de desmovilización fue fallido y estuvo plagado de irregularidades. Por cada 2 paramilitares que supuestamente se desmovilizaban, entregaban solo un arma. Nunca hubo una comandancia unificada. Estaban divididos y peleando por el narcotráfico. Lo que hicieron fue matar. Sí, y la justicia colombiana ha tenido que resistir frente a esa captura criminal, aunque el sistema judicial no ha tenido fallas inmensas y niveles de impunidad absurdos. Fueron las investigaciones de la parapolítica las que demostraron cómo los mafiosos y políticos reconfiguraron el poder local. Pero saltemos al presente. Se firmó el acuerdo de paz con las FARC en el 2016, lo cual fue un paso gigante para cerrar el ciclo de violencia política. Sin embargo, en lugar de aprovechar ese momento, ¿qué fue lo que pasó en los años siguientes? Que hubo un saboteo sistemático al proceso de paz, especialmente durante la administración de Iván Duque, quien tuvo una lectura netamente ideológica de la paz. Pararon la implementación del plan de sustitución de cultivos y de la reforma agraria. El resultado: se incubó una nueva ola de violencia, esta vez puramente criminal. Hoy la guerra es distinta, como lo dice nuevamente Ariel Ávila. Ya no estamos enfrentando grandes ejércitos piramidales. Hoy el 60% de las acciones criminales vienen de organizaciones de alto impacto, redes de tercera generación, que funcionan como nodos donde actores regionales se unen para mover el narcotráfico y la minería ilegal. El ELN hoy representa, sin mucho, el 15% de esas acciones. Y es ahí donde vemos las tragedias de las regiones. Salieron las FARC y como el Estado siempre llega tarde, esos territorios en el Cauca, Nariño, Chocó, el Catatumbo fueron ocupados por el Clan del Golfo, disidencias y otras bandas que se disputan las rentas ilegales en una anarquía criminal total. Ese es el punto clave. Los políticos en campaña siempre prometen mano dura y enviar más militares. Pero hermano, hemos intentado la guerra de todas las formas y no sirve. El copamiento territorial no es solo mandar ejército.
Exacto. Copar el territorio significa llevar la administración de justicia para que un campesino no tenga que ir donde un comandante ilegal de turno a que le resuelva un problema. Significa vías terciarias, escuelas, salud, alternativas reales a los cultivos de coca. Si la pasta base sube de precio, no hay vías para sacar productos legales como el café, el plátano, la yuca, la papa, entre otros productos. Es imposible ganar esa guerra solo arrancando maticas. Por eso la salida al conflicto tiene que ser profundamente democrática y participativa. La paz no se hace solo desmovilizando al bandido desde arriba, se hace construyendo ciudadanía desde abajo. Las víctimas lo han demostrado. A pesar del terror, se han organizado, han resistido civilmente y han reconstruido memoria como una forma de reclamar sus derechos y su dignidad. Entonces, cuando vayamos a las urnas de estas elecciones presidenciales, no podemos ser ingenuos. No podemos votar por los herederos de la parapolítica, ni por los que nos proponen hacer trizas los esfuerzos de paz. Tenemos que votar por quienes entiendan que a las nuevas redes criminales se les enfrenta con sometimiento a la justicia y con inversión social real. El voto consciente significa leer la historia, es elegir una opción que reconozca a las víctimas, que respete los derechos humanos y que esté dispuesta a democratizar la tierra y el poder político. No podemos premiar a quienes han gobernado desde el centralismo, abandonando a la periferia a su suerte y luego criminalizando la protesta social. La invitación hoy es a que no voten desde el miedo. El miedo fue el arma que usaron los violentos para callarnos. Vota desde la memoria. Revisa las propuestas estructurales. ¿Quiénes proponen justicia social? ¿Quiénes proponen presencia integral del Estado y no solo plomo? La mejor opción presidencial será aquella que entienda que la paz no es un papel firmado, sino una democracia donde quepamos todos. Infórmate, lee tu historia y asume tu responsabilidad. Porque si no decidimos nosotros, la guerra y la corrupción la seguirán haciendo por nosotros. Nos vemos en las urnas, mi gente, con memoria y sin miedo.